Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Damos inicio a su programa Hablan los Educadores, programa que se transmite todos los días, de lunes a viernes, por su canal 6, el Canal del Sol. Este programa que se encarga de orientar, informar, comentar e entrevistar a todas las cosas que pasan en el sector educativo de República Dominicana. Buenas noches a todos y a todas por su sintonía. Hoy, antes de comenzar el programa, queremos enviar una salutación a unos maestros que me enviaron un mensaje desde la lejana frontera de Montecristi. Es para la profesora Marina Pérez, esposa de Cecelo, electricista, que está en sintonía con este programa y que todas las noches los ve. Y me pidió que me enviara una salutación. Ahí está su saludo, que disfruten el programa. Y para otra persona, la directora de la escuela Casimiro Valdés, la profesora dona Jenny Cruz Valerio. Un saludo para ellas. Bien, en esta semana que casi finaliza, dos temas que coparon las primeras planas de los periódicos y casi uno que abarcó hasta ayer, lo relativo a la firma del pacto migratorio que creó muchos revuelos, muchas críticas, oposición en el país. Y el otro tema doloroso para el país es la explosión que se dio en la fábrica de plástico Poliplas, donde hubo hasta esta tarde 5 muertos y más de 70 heridos. Otro tema de interés del ámbito educativo, lo que tiene que ver con lo que acaba de informar el director de descentralización, Frank Cáceres, sobre la famosa mesa de ayuda para los centros descentralizados, que no sé si llamarle mesa de ayuda o no sé qué, como dice el profesor Julio. Y hay otro tema, la reunión del Consejo Nacional de Educación, donde el ministro Andrés Navarro hizo algunos anuncios sobre su gestión al frente del Ministerio de Educación. Eso es parte de los temas que vamos a abordar esta noche en su programa Hablan los Educadores. Miren, el último tema, o el penúltimo tema, y pienso que será el primero que vamos a abordar, es lo relativo a la explosión de Poliplas. Doloroso hecho, porque se perdieron vidas humanas. Sin embargo, este programa que trata aspectos educativos, nos vamos a circunscribir a los daños y las situaciones que se originaron en los 6 centros que estaban en el entorno de la explosión de Poliplas, que fueron afectados por la onda expansiva de este evento, de esta situación dolorosa. Estos son los centros, las escuelas España, Manolo Tavares Justo, Gertrudis de Jesús, Fidel Ferrer y 12 juegos. También tenemos informes de que había, o que hay, en los alrededores una guardería de niños. El informe que da el Ministerio de Educación a través de un comunicado es que hubo alrededor de 9 niños heridos, 9 niños y 13 adultos del personal docente y administrativo de las escuelas. Doloroso evento. Gracias a Dios que
Los heridos, tanto adultos como niños de las escuelas, de los centros educativos, fueron atendidos y despachados, incluyendo una profesora a la cual le cayó un ventanal. Usted sabe que la onda expansiva, según se informa, abarcó casi 1 kilómetro, y eso es mucho. A la luz de que la explosión de ese gas, que no fue GLP, no fue un tanque de gas del que se usa en las cocinas de los hogares, no, fue de gas natural. Y ese gas natural, según los expertos en riesgo, desastre, su explosión es 9 veces mayor que el gas GLP. Por lo tanto, es más fuerte. Y, por lo tanto, la onda expansiva con un agravante que parece que fue lo que medio confundió a la gente, a los habitantes del entorno y de los trabajadores de la empresa. El gas natural no tiene olor. No tiene olor como el gas de cocina, que usted cuando le da el olor sabe que hay una fuga. Por eso, en los videos y la fílmica que se presenta, a usted y a la gente, y lo que estaban que está saliendo humo. Y eso no era humo, era gas. Gas natural. Gracias a Dios, los lesionados alumnos y maestros de las escuelas, de las 6 escuelas que están en el entorno de Poliplas, fueron despachados, sus heridas no fueron de gravedad. Para ello, es una medida loable y la que dispuso el Ministerio de Educación, que fue inmediatamente enviar al personal que tiene que ver con edificaciones para evaluar la situación de las escuelas, al Departamento de Orientación para que le dé ayuda psicoafectiva tanto a los alumnos como al personal docente por el trauma causado por esa explosión. También el reforzamiento de la seguridad de los planteles. Hoy yo estuve por esa área y los moradores nos dijeron que después de la explosión hubo mucho saqueo, tanto en empresas, en oficinas, como en viviendas del entorno. Eso es terrible. Los ladrones aprovecharon esa situación para meterse a las casas, a las oficinas y saquearla. Penoso eso. Sin embargo, el ministro de Educación dispuso que los estudiantes fueran evacuados, se les dé tratamiento a los de esos centros. También se dispuso que por el día de hoy y de mañana no haya docencia en esos centros, se suspendió la docencia a fines de realizar las evaluaciones y las reparaciones pertinentes, porque en lo que hemos visto, los que han visto y casi en las redes sociales se ha podido ver, eran ventanales completos y puertas que la onda expansiva despegó. Además de que la Dirección de Seguridad resguarde los bienes e inmuebles de esos centros. Ustedes saben que en los centros hay computadoras, televisores, etcétera, etcétera, que los desaprensivos aprovechan para hacerse cargo de ellos. Rogamos a Dios porque los heridos de este trágico accidente se recuperen satisfactoriamente, que las escuelas, los centros docentes sean. Yo pasé por la María Montevique de la Escuela España, habían camiones limpiando, recogiendo escombros, limpiando el centro, y
que ojalá para ya el próximo lunes se comience la docencia normal en esos centros que fueron afectados por las ondas expansivas de la expansión de Poliplas. Rogamos por esa normalización inmediata de esos centros educativos. Bien, en el programa del lunes, viendo el programa del lunes, veíamos al maestro Julio Batista hablar de un tema que nosotros le estamos dando seguimiento y lo comentamos en casi todos los programas, todos los jueves, que casi todos los jueves lo comentamos, y es las constantes denuncias y quejas de los centros educativos, de los directores, de los maestros, porque no llegan los recursos de descentralización que está contemplado en el presupuesto para que las escuelas compren detergente, limpien, los suapes, las escobas, el agua. Oigan bien, el agua. Todas las escuelas casi están ya en el sistema de tanda extendida. Y si hay almuerzo y si hay merienda, es obvio que tiene que haber agua. Más los niños, cuando salen a recreo, que corren, transpiran mucho y le da sed. Y las denuncias que han habido es que los maestros han estado haciendo recolecta y, como dijo un amigo, como se dice popularmente, haciendo serrucho para comprar el agua, los botellones de agua. Y eso es penoso. Y me refiero a esto porque el señor director de descentralización, Frank Cáceres, repito, el señor director de descentralización, que Julio decía que debía de llamarse centralización, anuncia la creación de una mesa de ayuda para atender a las más de 7,000 juntas descentralizadas de las escuelas. Pero ¿mesa para qué? Si usted, señor Frank, en ese puesto, en este año, apenas de recursos para la escuela ha dado mes y medio. Dio 3 meses, pero los meses eran la mitad de lo que le correspondían. Y eso significa mes y medio. Y ya los directores, directoras de centro no pueden ir a coger más fiados, así como dice popularmente, más fiados, más crédito, porque no tienen con qué pagar. Entonces usted se despacha que para mejoría, pero ¿para qué mejoría? Eso no tiene justificación, porque miren, número 1, ya no se están haciendo tantas escuelas, por lo tanto, debe haber recursos. Número 2, esos dineros están presupuestados y tenemos entendido que a la educación le han estado atendiendo en términos presupuestarios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Frank Cáceres? Porque usted no le envía los dineros a las escuelas, el dinero de centralización para que ellas puedan comprar sus papeles, tinta. Hay que escuelas que tienen impresora, se va a dañar porque no tienen que comprar tinta. Y usted ahora nos viene con esta estafa de mesa de descentralización. Vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema cuando volvamos.
Continuamos con su programa Hablan los Educadores, programa que se transmite todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por su canal del Sol, Canal 6. Decíamos antes de la pausa, y nos referíamos al caso del director de descentralización Cáceres, de la famosa mesa de ayuda, de la cantidad de denuncias y de quejas de los maestros por la falta de dinero que llega correspondiente a la descentralización, que son dinero que deben llegar a las escuelas. Hay 3 razones por las que puede haber este problema. Número 1, problemas financieros, burocráticos o ineficiencia administrativa. Y pienso que con los recursos que recibe la educación por concepto del 4% del presupuesto, no es para que haya problemas financieros. Ni tampoco creo que haya problemas burocráticos, pues con la tecnología que se dice contar, la educación digital, no debiera haber o no debe haber problemas burocráticos. Entonces queda un elemento, y es la ineficiencia administrativa de ese departamento. Cualesquiera que sean los problemas, óigase bien, cualesquiera que sean los problemas, tienen que resolverse para evitar conflictos que afecten a la docencia. Óigase bien, para evitar conflictos que afecten a la docencia, como está sucediendo en estos momentos en los Alcarrizos, donde una de las razones que tienen 2 días paralizados la docencia de los maestros es, una de las razones es precisamente la falta de recursos de descentralización, oiga bien, de descentralización que no llega. Señor Frank Cáceres. Bien, otro de los temas que copó la opinión pública nacional, y que creó hasta revuelo en opiniones de distintas índoles, fue lo relativo al pacto migratorio, es la firma del pacto migratorio que se estaba celebrando en Marruecos, y que el presidente, a través de su vocero, el consultor jurídico, no es vocero, sino el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, anunció la negativa del país de firmar el pacto migratorio, que tiene muchísimos componentes. Sin embargo, este es un programa que habla de la educación dominicana, que crea conciencia, que es el vehículo para que la gente, los maestros, llamen y presenten sus inquietudes, pero también es un vehículo para que desde aquí orientemos al sector educativo sobre múltiples tópicos. Y uno de ellos que afecta el sector educativo, o que iba a afectar el sector educativo, era el pacto migratorio, en uno de sus, podríamos decir, considerando que establecía que los migrantes o los refugiados que tenían niños menores, los niños que llegaban como migrantes o como refugiados, en un tiempo relativamente corto, debían estar estudiando. Eso significa, debía estar en las escuelas. Si usted lo ve así, se vería precioso. Ahora, el primer compromiso de los que dirigen el gobierno en una nación
es velar por el bienestar de sus ciudadanos. Pongámoslo de esta manera. El presidente Danilo Medina Sánchez tiene que velar porque los dominicanos y las dominicanas sean los que mayor bienestar tengan de su país. De su país. Por eso está el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema vial y una serie de servicios que el Estado nos brinda, que nosotros pagamos con nuestros arbitrios, con nuestros impuestos. Y digo esto porque en el término educativo, este país lleva una gran carga. Que aunque el pacto planteaba que se ayudaban a los países que acogieran a los inmigrantes y refugiados, en este país pasa lo contrario. Que sepa yo, o que sepamos nosotros, aquí no hay ninguna ayuda en ese sentido. ¿Dónde quiero llevarlo? Miren este dato del Ministerio de Educación. El país tiene 72.746 estudiantes extranjeros, migrantes. 72.746, distribuidos de la siguiente manera. En el nivel inicial, 4.277. En primaria, 34.600. En secundaria, 11.400. Perdón, son más. Esa parte que estoy diciendo corresponde a una sola migración. Repito, esa parte que estoy diciendo corresponde a una sola migración. Y ahí doy un poquito para atrás. El país tiene 72.000 distribuidos en los niveles de inicial, primaria, secundaria y adultos. Ahí donde quiero llevarlo. Repito, el país tiene 72.746 estudiantes migrantes distribuidos en inicial, primaria, secundaria y adultos. Tenemos 13 nacionalidades con alumnos en las escuelas. Óigase bien, 13 nacionalidades. Pero oigan este dato. Los nacionales haitianos, de esos 72.746, son 65.928, es decir, un 91%. Y los otros 6.818 para las restantes 12 nacionalidades. Repito, el 91%, es decir, 65.928 estudiantes que existen de los 72.746 son de nacionalidad haitiana, distribuidos ahora sí de la siguiente manera. Nacionales haitianos, en inicial nosotros tenemos 4.277. Nacionales haitianos en primaria, 34.600. Nacionales haitianos estudiando en secundaria, 11.495. Nacionales haitianos estudiando en adultos, 15.556, para un total de 65.928. Ahora, esos estudiantes de todas las nacionalidades, los 72.000 y tantos estudiantes, tienen un costo para el Estado. Según cifras analizadas, evaluadas, promediadas por el Ministerio de Educación, cada estudiante de eso le sale al Estado Dominicano por $1.300, que multiplicado por 50 en dinero dominicano estamos hablando de 65.000 pesos dominicanos. Óigase bien, 65.000 pesos dominicanos.
2 o 3 estudiantes, usted no lo ve mucho. Pero si usted calcula 65.928 estudiantes de nacionalidad haitiana por 65.000 pesos que le sale al país el año escolar de cada alumno de eso, estamos hablando que el Estado Dominicano a través de los impuestos que usted y nosotros pagamos, se está gastando en esos 65.000 estudiantes más de 4.285 millones de pesos. Más de 4.000 millones de pesos. En esos estudiantes solo de nacionalidad haitiana. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la ayuda que le está prestando el país a esa migración es altamente costosa. Porque desafortunadamente nosotros somos un espécimen único en el mundo. Es la única isla que tiene 2 nacionalidades con culturas, costumbres diametralmente opuestas, pero con una variante perjudicada que nos perjudica, que la migración se da de los lugares más deprimidos económicos hacia los lugares más activos económicamente hablando. Y los nacionales haitianos, el país haitiano, que es de los países más pobres del mundo, ahí no hay zona franca, ahí no hay empresa, ahí no hay agricultura, ahí no hay nada. Tienen una frontera terrestre con nosotros. Con el único país que tiene frontera terrestre es con nosotros. Y donde migran es hacia acá. Por lo tanto, la carga económica en términos educativos, y me quedo en lo educativo, solo recae sobre nosotros. Esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. Por eso nuestro aporte sin pacto o compacto es significativamente económico a ese pueblo deprimido. Hacemos una pausa y volvemos en unos momentos. Bien, amigos y amigas televidentes, continuamos con su programa Hablan los Educadores, programa que se transmite todos los días de lunes a viernes por su canal del Sol. Este programa de orientación, de análisis, de comentarios de las situaciones que se dan en el sector educativo del país. Bien, miren, otro acontecimiento, otro hecho en el ámbito educativo que se dio esta semana fue la reunión del Consejo de Educación, en el que el ministro de Educación en este consejo juramentó 3 nuevos miembros, como era de estilarse, la presidenta de la ADP, Antonio Música, de Adultos y de Educación Permanente, y José Agüero, de las Iglesias Evangélicas No Católicas. Vamos a con esta llamada. Buenas noches. ¿Con qué? Habla los educadores, ¿de dónde y quién nos habla? Sí, bueno, yo quiero saber, soy de la profesora Isabel Mena del distrito, y quiero saber si ya dieron las regalías a los jubilados. Muy bien. Miren, a los jubilados se la pusieron desde ayer. El informe, porque me junté con unos compañeros jubilados y ya le pusieron su regalía.
Pero vamos a hablar de eso ahorita, más adelante. Vamos a quedarnos en este tema. Miren, le decía que se había reunido el Consejo Nacional de Educación, en lo que el ministro Navarro juramentó a 3 nuevos miembros: a la presidenta del ADP, la profesora Xiomara Guante, al señor Antonio Musa, de Educación de Adultos y Educación Permanente, y al señor José Agüero, de las iglesias evangélicas no católicas. En este consejo, esta reunión del Consejo de Educación, el ministro planteó algunos logros de su gestión y habló como logro, como uno de los logros, la evaluación de desempeño. Yo quiero decirle que hay que ver hasta qué punto la evaluación de desempeño ha sido exitosa su gestión, ministro Navarro. Primero, porque no se ha completado. Número 2, no sé por qué razón, y reitero lo que decía ahorita, si burocrático, económico o de ineficiencia, no se le ha pagado la evaluación de desempeño de los meses atrasados a los maestros y maestras, y directores y directoras, y coordinadores, cuando eso debió hacerse este año. ¿Y por qué debe hacerse este año? Por una sencilla razón. Las nóminas públicas en noviembre se cierran. La nómina de diciembre es una réplica de la nómina de noviembre. No hay variación. Por ley no se varía. Por lo tanto, la evaluación de desempeño de los meses atrasados de los maestros y maestras ya para este año es imposible. Es imposible. Entonces, yo no sé hasta qué punto es una luz, un punto luminoso en la gestión de Navarro. Pero tampoco habló de por qué no se está pagando a los suplidores del desayuno escolar en la tanda extendida, que debió hablar. Que eso va a crear un conflicto. Hay escuelas que han tenido que llegar hasta las 12 porque los suplidores han tenido que no enviar por falta de pago, atraso. Y reitero, no puede ser económico ni burocrático, porque los dineros están. Pero también, señores, hay que hablar de los puntos que fue consensuado y acordado por la ADP. Por la ADP, ¿qué va a pasar con la licencia pre y postnatal? ¿Qué va a pagar con esos dineritos los maestros que no se le ha pagado? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué plantea el ministro? ¿Qué va a hacer con eso? Ojalá y dé respuesta convincente al Magisterio Nacional. Nosotros hemos reiterado muchísimas veces aquí, varias veces, y lo reiteramos, que este es el ministro de los plazos incumplidos. Siempre está poniendo plazos, el 15 de tal mes, la semana que viene, la subsiguiente, y nunca se cumple ese plazo. Buenas noches, hablan los educadores. ¿De dónde y quién nos habla? Sí, le habla Germania Turbide de Puerto Plata. Dígame. Es para preguntarle que si en enero van a reanudar el pago de los directores, coordinadores, psicólogos y otros que no han aplicado el incentivo de desempeño. Bien, gracias. Miren, acabamos de decir que el ministerio, a través de su vocero, el ministro, su encargado de relaciones públicas, debe anunciar al país, debe decirle al Magisterio Nacional qué va a pasar con los dineros atrasados pendientes, la evaluación de desempeño de los directores. Él tiene que anunciarlo, qué va a pasar, si lo va a dar en enero, en febrero, en marzo, o si no lo va a dar. Pero tiene que anunciarlo, tiene que dar una respuesta al magisterio, porque eso es de ley. Eso es de ley. Entonces él tiene que dar una respuesta convincente al magisterio para que se evite conflicto, para que el año que entra, el año no escolar,
sino en el año cronológico, en este año que viene, no haya conflictos con las distintas seccionales recién instaladas en la Asociación Dominicana de Profesores, porque como dice un refrán, escobita nueva, barre bueno. Ojalá y sea una buena noticia de año nuevo del ministro de Educación, el señor Andrés Navarro. Pero bien, miren, a los pensionados le han pagado ya sus regalías, le pagaron sus regalías, es una buena noticia. La cooperativa de maestros comenzó a pagar su Navicop. Algunas instituciones del Estado han comenzado ya desde hoy a dar el salario 13, como llamamos el doble sueldo, y es una buena noticia, muy agradable. Ahora, lo que siempre le hemos recomendado a los que comienzan a recibir esos dineritos, que no se vuelvan locos, que planifiquen, que se organicen, que se cuiden, oiga bien, que se cuiden, que no salgan con dinero al granel, con dinero efectivo en la calle, para evitar que los atraquen, para evitar los robos. Me decía una señora que me llamó ahorita, por ahí por Miramar, que suerte que llamó a los vecinos, recién cobraditas, la iban a atracar, y comenzó a vocear, y gente bajaron. Gracias a Dios no se consumó el robo, el atraco a las jóvenes. ¿Por qué? Por la intervención de los vecinos. Pero yo estoy seguro, y puede usted, amigos televidentes, maestros y maestras que no ven, que esa señora fue a hacer alguna transacción económica a un banco, donde sea, y lo vieron con dinero granel, con dinero en efectivo. Búsquese una tarjetita vieja de débito, de cosas, y pague con eso. Y evítese, cuídese, que en esta época, esta es la época más peligrosa. A partir de hoy y este fin de semana, que ya comienza a sentirse el movimiento económico por los pagos del salario 13 de las instituciones públicas y privadas. Y reitero, pensionados y jubilados, que ya recibieron su doble. Ojalá el clamor y el reclamo de los pensionados y jubilados que tienen 10 años, más de 10 años, que no le hacen una mejoría en su salario, y que este programa está siendo el vocero de los pensionados y jubilados para el próximo año. Las nuevas autoridades de ADP hagan cumplir el pacto firmado entre las autoridades de la ADP saliente del ministerio, y que se tome en cuenta para un reajuste a los pensionados y jubilados del sector magisterial, que lo necesitan con ansias. Pues, como es por todo bien sabido, que en la medida que crece, que se incrementa la canasta familiar, el sueldo estable de los pensionados y jubilados comienzan a disminuirse. Y desafortunadamente, los pensionados y jubilados, en su mayoría, con edades avanzadas, gran parte de ese dinero lo tienen que invertir, lo tienen que gastar en medicamentos. Ese es un buen punto de lucha y de agenda de la Asociación Dominicana de Profesores para el año 19, a fin de que se tome en cuenta en una mejoría del salario a los pensionados y jubilados del país, para que el próximo año tengan un año feliz. Ya nos hace enseña que acaba de finalizar. Le deseamos un buen fin de semana, que lo disfruten, cuídense y preserven sus dineritos, que cuesta mucho un año entero esperando el salario 13. Pasen buenas noches.